la revolución que nadie esperaba. ¿Por qué Jesús destruyó la religión para darnos la gracia? Estamos en la segunda parte, ¿verdad? Como les dije, bueno, voy a dar un resumen muy breve de lo que vimos la primera. En nuestra primera parte del estudio descubrimos todos juntos, ¿verdad? Un cambio de paradigma. Recordemos que fuimos y nos dimos un paseo en el pasado, ¿verdad? Nos fuimos lejos, nos fuimos al desierto del Sinaí por allá del 1445 antes de Cristo, leyendo Levítico 15:11, ¿verdad? No como un ritual espiritual, sino como un manual de cuarentena divino, es decir, protocolos sanitarios avanzados que Dios dio para proteger a su pueblo Israel, ¿verdad?, de epidemias. Vimos la palabra hebrea tajer, ¿verdad?, o taer, en ese contexto significaba estar en un estado de limpieza sanitaria, no pureza moral, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, luego nosotros vimos cómo se corrompió de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que esta idea de Levítico 11:15, ¿verdad? Cómo se corrompió entre el año 400 antes de Cristo y el siglo primero. Vimos cómo los fariseos, ¿verdad?, transformaron esta protección sanitaria en un ritual mágico obligatorio. Por ejemplo, y lo vimos en la primera lección, fue que la Mishnah en Yadayim 1:1 declaró, o sea, declaran dogmáticamente, ellos escriben y dicen ahí, las manos están siempre en un estado de impureza, invirtiendo esta gente con esto, invirtiendo el concepto original que se dio allá en el Sinaí. Entonces, esta gente en el Yadayim especificaron incluso hasta medidas exactas de con cuánta agua se tenían que lavar, con 150 mililitros de agua, que tenían que ser oraciones obligatorias, y crearon una ecuación fraudulenta. Es decir, manos no lavadas para ellos era igual a una persona moralmente impura, igual separada de Dios. Nada que ver, ¿verdad? También, mis hermanos, descubrimos que este concepto no era único, seguía el patrón universal de la religión humana, como cuál es el hinduismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera, donde la pureza espiritual se logra a través de rituales físicos externos. Entonces, finalmente, mis hermanos, nosotros vimos el enfrentamiento, ¿verdad? Los fariseos acusaron estratégicamente a los discípulos de Jesús usando términos cuidadosamente escogidos en griego, pero Jesús no se defendió, vimos, Jesús no se defendió, sino que atacó con 3 golpes maestros, exponiendo incluso el escándalo del Corbán, que ahí ustedes lo pueden ver en la primera lección, donde una tradición permitía evadir el mandamiento de honrar a los padres. Entonces, y cuando terminamos, ¿verdad? Quedamos con una pregunta clave. La pregunta era, ¿estamos operando bajo el sistema farisaico, o sea, pureza por esfuerzos externos, o bajo el sistema de Cristo? Amén. Bueno, hoy continuamos donde nos quedamos. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver, vamos a ir dándole una vez la introducción a esta segunda parte. Veamos esta segunda parte que es decisiva. Si en la primera parte, mis hermanos, nosotros vimos cómo se corrompió el concepto de pureza, hoy, en esta segunda, ustedes y yo vamos a ver cómo Jesús lo redimió y lo revolucionó para siempre. Entonces, ya habiendo demolido completamente el sistema farisaico, Jesús no propone una reforma o un ajuste. No dice Jesús, lávense mejor o usen más agua. No, Jesús presenta su sistema, su propio sistema, y no es una mejora, mis hermanos, es una revolución total. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esto para terminar eso? Porque son solo 2 lecciones, ¿verdad? La anterior y esta. Vamos a ver como número 1 la declaración que cambió todo. Mateo, por ejemplo, 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Aquí vamos a hacer básicamente, mis hermanos, una cirugía lingüística, ¿verdad? A la palabra griega koinoi, y descubriremos, mis hermanos, cómo Jesús redefinió radicalmente lo que realmente contamina. Número 2, vamos a ver la desacralización radical. Jesús usará palabras deliberadamente vulgares y biológicas para reducir la comida a pura materia. Cuando él dice, va al vientre y es echado en la letrina. Entonces, veremos por qué esto fue tan escandaloso. Número 3, vamos a ver también el nuevo origen de la impureza. Jesús invertirá completamente el flujo. La contaminación no entra por la boca, sino que sale del corazón. Aquí exploraremos también la lista de 13 cosas que realmente contaminan y por qué el lavado de manos no está en la lista. Número 4, vamos a ver también el gran divorcio, veremos cómo el cristianismo no es la mejor religión, sino el fin de toda religión. Vamos a contrastar esto o contrastaremos el patrón universal religioso con la obra única de Jesucristo. Número 5, vamos a ver también la sangre que hace lo imposible. Vamos a estudiar una parte de Hebreos 9, del 13 al 14, cómo la sangre
de animales limpia lo externo, pero la sangre de Cristo limpia la conciencia. Número 6, para la aplicación de hoy, vamos o identificaremos los lavados de manos modernos. Pongan atención, hoy vamos a ver los lavados de manos modernos en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra devoción personal y en las redes sociales. Y número 7, la encrucijada final. Vamos a terminar con la pregunta más personal. ¿Prefiere usted seguir en el ritual interminable de lavar tu imagen o recibir cirugía divina del nuevo nacimiento? Bueno, preparémonos, mis hermanos, porque lo que vamos a ver hoy no es solamente doctrina, es un espejo, mis hermanos, para nuestro corazón, una llave para discernir y una invitación a una pureza que no se logra si no se recibe. Comencemos, amén. Vamos a ver. Nos vamos a ver la enseñanza revolucionaria, el nuevo paradigma de pureza. Habiendo ahora sí, mis hermanos, Jesús, ¿verdad? Habiendo demolido completamente el sistema antiguo, Jesús no propone un ajuste o una mejora, no. Jesús presenta su propio sistema y no es una reforma, es una revolución total. Entonces, aquí vamos a ver esta declaración, ¿verdad? Central que lo cambia todo en Mateo 15:11. Jesús aquí pronuncia palabras que desordenan siglos de tradición religiosa y dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. Entonces, detengámonos aquí en la palabra clave que Jesús está usando. En el griego original, mis hermanos, es la palabra koinoi, que es un presente, ve aquí la morfología es presente, indicativo, activo, tercera persona singular. Ya vamos a ver esto. Aquí el verbo, mis hermanos, como dije, es koinó de esta palabra, ¿verdad? Su significado literal, mis hermanos, es sumamente revelador. Y esta es hacer común, profanar o declarar impuro. Eso es lo que quiere decir esa palabrita. Este es el término técnico para describir el acto de quitar el estatus de santo o limpio ritualmente. Es el opuesto, mis hermanos, conceptual directo de agios, que es santo u apartado, o apartado. Eso es esa es el opuesto conceptual, ¿verdad? Pero hay aquí, mis hermanos, una conexión todavía más profunda. Esta palabra, la palabra que les di de primero, ¿verdad? Para que es koinó, ¿verdad? Que es koinó, o mejor dicho, la anterior que hemos koinoi, bueno, koinó también, ahí van las dos. Hay una conexión más profunda. El griego koinó, ¿verdad? Es el equivalente exacto del hebreo tame. Ustedes ya lo vimos en la primera, tame, que significa hacer o declarar inmundo. Ojo, es el equivalente del hebreo al griego. Pongan atención, que nosotros ya estudiamos en Levítico, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, Jesús está haciendo aquí algo sumamente intrépido. Jesús está redefiniendo radicalmente qué es lo que realmente tame, es decir, contamina a una persona. Aquí Jesús está diciendo qué es lo que realmente contamina a una persona. Entonces, Jesús lleva su punto al extremo de la claridad. ¿Cuál? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Observemos, mis hermanos, acá algo interesante. Observemos el vocabulario, su vocabulario, el de Jesús, que deliberadamente es un vocabulario básicamente vulgar, no vulgar en el sentido de malas palabras, pero es como muy, como haciéndose como que si ellos no fueran al baño, los fariseos, ¿verdad? Entonces, observemos su vocabulario deliberadamente vulgar y biológico. Ojo, esta palabra griega, koilian, que significa vientre o cavidad abdominal. Este es un término puramente médico para el órgano digestivo. Y la otra palabra que encontramos es apedrona o afedrona. Igual, yo cuando lo edite ustedes lo van a ver ahí. Que esta significa letrina, excusado o desagüe. Es decir, en nuestro español cotidiano es un inodoro, un servicio sanitario. Una palabra, esto es una palabra gráfica que es chocante e intencionalmente no espiritual. Entonces, el punto de Jesús aquí es demoledor. ¿Por qué, Lucas? Bueno, él reduce el proceso alimenticio completo a pura biología, o mejor dicho, a biología o a pura materia, básicamente. O sea, la comida, mis hermanos, no tiene cualidad espiritual intrínseca. No, es materia que el cuerpo procesa y extrae nutrientes y posteriormente los cuerpos suyos y míos y de todos desecha posteriormente. Ningún ritual externo, ningún lavado de manos, ninguna oración sobre los alimentos cambia esa realidad fundamental de todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y grandes, etcétera. Entonces, es como que si nosotros dijéramos este caso, por ejemplo, el bistec que usted y yo comemos hoy será abono para, o que hoy comemos hoy, el bistec que hoy comemos hoy será abono para mañana.
Entonces, ¿cómo puede algo, por ejemplo, hablando de esta idea, cómo puede algo tan temporal definir tu estatus espiritual eterno? Entonces, veamos esto que interesante. Lo que sale, cuando Jesús dice lo que sale, el nuevo origen de la impureza, de los versículos 18 y 20. Jesús no se queda en la negación. Ojo, él establece el nuevo principio y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces aquí ya la fuente es más clara. Dice que de dónde sale todo lo malo, del corazón. En el griego, mis hermanos, esta palabra o esta frase del corazón es de una frase griega que es ectes cardias. En el pensamiento bíblico, dicho sea de paso, el corazón, mis hermanos, no es el órgano sentimental, para que lo tengan ahí presente, tampoco es el que tenemos aquí, que bombea, no está hablando de eso. Es el centro integrado de la voluntad. Cuando se habla del corazón en la Biblia, está hablando del centro integrado de la voluntad, el intelecto y de las emociones, el núcleo de la misma persona. No está hablando de la bomba de carne que todos ustedes y yo tenemos que bombear sangre. No está hablando de ese corazón. La lista, por ejemplo, de que dice de lo que sale es sumamente reveladora. No son rituales omitidos, ¿verdad? O ceremonias incumplidas, sino que son 13 manifestaciones concretas de un corazón corrupto. Pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etcétera, etcétera. Mateo 15:19, para que lo tengan ahí. Entonces, la conclusión en este punto es sumamente ineludible, no lo podemos quitar. Y también es irreversible del versículo 20 que dice, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo es una sentencia que es definitiva, absoluta y sin apelación. Para que ustedes y yo podamos visualizar, ¿verdad? Este cambio de paradigma. Veamos el sistema farisaico, o sea, la falacia del contagio externo. Según este sistema farisaico, las manos no lavadas, ritual, es alimento contaminado, persona impura, tame, alejada de Dios. O sea, para ellos, una contaminación ascendente y mágica que empieza en un objeto externo y se transmite al interior. Ahora veamos el sistema de Jesús, la realidad de la corrupción interna. Entonces, Jesús dice, corazón corrupto, pensamientos, palabras malas, salen, acciones que contaminan, koinoi, una persona contaminada, una contaminación descendente y moral que brota del centro mismo del ser y se manifiesta hacia afuera. Entonces, mis hermanos, los fariseos, mis hermanos, creían que la impureza era como un virus, algo externo que se pegaba en las manos, según ellos, que se transfería a la comida, entraba por la boca y así infectaba a la persona, pensaban ellos. Entonces, la solución para ellos era lavarse ritualmente para matar el virus, según ellos. Jesús, mis hermanos, dicho sea de paso, enseñó que la impureza es como un cáncer, algo que nace dentro en el corazón mismo y desde allí se manifiesta o se metastiza, por así decirlo, en pensamientos, en palabras y en acciones, mis hermanos. Lavarse las manos, mis hermanos, no cura un cáncer interno. Yo puedo estar pensando ahorita en hacer maldad y me lavo las manos para comer tranquilo. Y puedo estar haciendo maldades. Por eso, mis hermanos, todos los rituales son inútiles para el problema real. Entonces, acá la única solución, mis hermanos, y aquí está el evangelio dentro de esta controversia, es la cirugía divina del nuevo nacimiento que Dios prometió en Ezequiel 36:26. Dice el texto de Ezequiel 36:26, leo para ustedes. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios por eso. Entonces, esa es la revolución. No es limpieza exterior por rituales humanos, sino transformación interior por obra divina. Amén. Entonces, ya nosotros en este punto, mis hermanos, para seguir avanzando, aquí vamos a ver el gran divorcio, como lo venía mencionando al inicio. Vamos a ver el cristianismo contra la religión universal. Ya nosotros acá, mis hermanos, hemos visto ya en detalle cómo el farisaísmo distorsionó la Torá. Pero ahora vamos a hacer este ejemplo. Hagamos un zoom mayor, ¿verdad? Un zoom panorámico. Esa distorsión, pregunto aquí, voy a hacer una pregunta. ¿Esa distorsión era algo único del judaísmo del primer siglo o seguía esta un patrón universal que ustedes y yo podemos rastrear de las religiones de la historia? Bueno, la comparación, mis hermanos, resulta profundamente iluminadora.
Vean qué interesante esto. Cuando ustedes y yo, cualquiera, usted lo puede hacer en su casa, cuando ustedes y yo estudiamos los sistemas, ¿verdad?, religiosos a través de la historia, desde los más antiguos hasta los más recientes, nosotros encontramos repetida una misma ecuación fundamental. ¿Cuál es esta, Luker? La idea de que la pureza espiritual se logra o se manifiesta a través de la pureza física ritual. Esto, mis hermanos, no es una coincidencia, esto más bien revela una comprensión humana común, casi instintiva de lo espiritual. Y el farisaísmo, mis hermanos, lejos de ser una excepción, encaja perfectamente en este patrón universal. Viajemos, por ejemplo, vamos a hacer esto, viajemos por el mundo y el tiempo para ver este patrón que estamos hablando y lo vamos a ver este patrón en acción. Por ejemplo, vamos a mencionar aquí unas cosas importantes. En el hinduismo, dicho sea de paso, ustedes pueden ir a mi canal, ahí tengo en mi canal, ustedes van a la playlist, tengo un estudio que se llama sectas y doctrinas falsas. Ahí también hablamos con respecto a temas del hinduismo, el islam, muchos de esos son, si más no me equivoco, son 18 lecciones, por ahí anda. Ahí ustedes lo van a poder ver si ustedes tienen el bus y van a aprender bastante eso. Y eso les va a dar a ustedes también, por así decirles, el insumo para que ustedes vayan y aprendan más todavía y busquen, y indaguen, etc. Entonces, mis hermanos, el hinduismo, según las leyes de Manu, que es aproximadamente al 200 antes de Cristo, se estipula y dice lo siguiente: el Brahman, sacerdote, el Brahman es el sacerdote, debe lavarse las manos y la boca antes y después de comer. Eso está en su escrito, que es Manusmriti 5. Así, yo ahí se lo voy a poner porque esto es difícil. Reitero, si ustedes quieren aprender más de eso, pueden ir a mi canal y ver ese curso completo, si ustedes tienen el gusto. Ahora, la razón aquí, ¿verdad? Por así decirlo, la razón profunda es evitar, según lo que estamos viendo de esto del hinduismo, es evitar la contaminación ritual, que se le llama el asashua, asashusha, ahí se los voy a poner porque eso es difícil mencionarlo, por contacto con castas inferiores o impurezas. Entonces, en esto aquí, mis hermanos, que estamos hablando, aquí la pureza física del Brahman es el canal necesario para su eficacia espiritual. Entonces, aquí, mis hermanos, estamos viendo que el paralelo con el fariseísmo es sumamente claro. Ambos sistemas usan el lavado como un marcador de estatus y de separación social. El Brahman versus otras castas, igual que fariseos versus el An-Aretz, que lo vimos que eso eran las personas del mundo, como esos son como todos. Está en la primera parte, ustedes lo van a poder ver ahí. Por ejemplo, otro punto que vamos a ver, el zoroastrismo, ¿verdad? Persa, del 600 antes de Cristo, el mandato es de ellos en eso, ¿verdad? Desde el zoroastrismo es, lava tus manos 3 veces al día hacia el sol. Eso está en Vendidad 17. Ahora, la razón aquí profunda de aquí es la purificación de la influencia de Angra Mainyu, que es el espíritu, ¿verdad? Destructivo o demoníaco. Se cree también que el agua, ¿verdad? Se creía o se cree que el agua y la luz solar tienen poder espiritual activo para disipar la impureza. Nuevamente, mis hermanos, aquí vean lo que estamos viendo. Nuevamente el paralelo es evidente. Ambos sistemas ven la impureza como una sustancia espiritual que se adhiere y requiere un ritual específico para ser removida. Es básicamente protección mágico espiritual. Así de simple. Otro más, el Islam, mis hermanos, en el Corán, en el siglo VII después de Cristo, nosotros ahí encontramos que dice, por ejemplo, la Sura 5.6 dice, creyentes, cuando os dispongáis a hacer la asala, la oración, lavaos el rostro, las manos. Como dije, está en la Sura 5.6. Por ejemplo, el wudu, que es la ablución o el lavado, por así decirlo, es obligatorio para que la oración de ellos sea válida. O sea, la razón aquí profunda es que la oración requiere un estado de pureza ritual, que es la tahara. Sin la ablución o sin ese lavado correcto, la oración no es aceptada por Alá, dicen ellos, ¿verdad? Y aquí hay una nota todavía más crítica, ¿verdad? Y crucial. El Islam, mis hermanos, surge alrededor de 600 años después del cristianismo. Y en este punto específico retoma el paradigma farisaico religioso universal que Cristo ya había superado y trascendido. Repito, ahí está el Islam también en mi canal, en el curso de sectas y doctrinas falsas, ahí lo van a poder encontrar donde se habla de esto. Entonces, la conclusión, mis hermanos, sobre este patrón universal, es ineludible. Desde la India hasta Roma, desde Persia hasta Jerusalén, la religión humana opera bajo una lógica común. ¿Cuál es esta lógica común? Límpiate por fuera, o sea, con agua, con rituales, sacrificios, etcétera, para poder lograr
o demostrar que usted está limpio por dentro ante la divinidad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el farisaísmo en su desarrollo post-exílico no fue la excepción, sino la regla judaizada. Pero Jesús, mis hermanos, aquí vamos viendo esto, pero Jesús no vino, quiero aclarar esto, Jesús no vino a reformar este sistema universal, no vino a formar o a mejorar la fórmula, a ajustar las medidas de agua, a perfeccionar los rituales, no. Jesús vino a anunciar su fin e instaurar algo completamente nuevo, no basado en la religión humana, sino en la obra divina consumada. Entonces, la proclamación invertida de Jesús establece el contraste definitivo. Mientras la religión universal, incluyendo el fariseísmo, dice uniformemente, dice esto, ¿verdad? Estas religiones, límpiate por fuera para hacerte o mostrarte puro por dentro. Y Jesús, mis hermanos, Jesús anuncia y realiza exactamente lo contrario, lo opuesto. Jesús dice, yo te limpio por dentro, en tu corazón y conciencia, y esa transformación interior produce pureza auténtica por fuera en toda tu vida. Amén. Por ejemplo, veamos este punto. Okay. Por ejemplo, el autor de la carta a los hebreos, bajo inspiración divina del Espíritu Santo, hace la comparación definitiva que sella este contraste para siempre. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y perdón, no les dije, es de Hebreos 9, del 13 al 14. Entonces leo nuevamente por aquello, es que se me fue decirles, perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más, ojo la pregunta, cuánto, una pregunta retórica, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vean, mis hermanos, vean qué bonito, porque este pasaje establece el contraste de una vez por todas. Veamos como número uno, el sistema antiguo, la ley y la religión universal. ¿Cuál era el medio? Sangre de animales, agua, cenizas, eran elementos externos. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, purificación de la carne, una limpieza ceremonial externa y temporal. ¿Cuál fue el resultado? Una aptitud ritual, no transformación moral. Número dos, en el nuevo pacto, ¿cuál era el medio? Ahora, ¿cuál es el medio en el nuevo pacto? La sangre de Cristo Jesús es un acto histórico, personal y definitivo de Dios. Entonces, ¿y el objetivo de este? Limpiar la conciencia, el centro moral y espiritual interno de todo ser humano o del ser humano. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? La liberación de obras muertas, mis hermanos, incluyendo todos los rituales vacíos para un servicio vivo al Dios vivo. Entonces, el lavado de manos farisaico, mis hermanos, y por extensión, todos los rituales similares en las religiones, era un trabajo muerto. Era un trabajo muerto del sistema antiguo que solo trataba con la carne, con lo externo, con lo visible, pero temporal. Entonces, la sangre de Cristo, mis hermanos, hace lo imposible para cualquier ritual humano. Limpia la conciencia, una conciencia limpiada, purificada, renovada por la sangre de Cristo, no necesita, mis hermanos, depender de la validación de rituales externos, porque su pureza es ontológica, es decir, de ser, de la esencia, y viene directamente de Dios, mis hermanos. No es algo que ustedes y yo logramos, es algo que recibimos. No es algo que hacemos por fuera, es algo que Dios hace por dentro y se manifiesta afuera. En una frase así, el cristianismo, mis hermanos, no es la mejor religión del lavado exterior, es el fin de la religión y el comienzo de una nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17. Así es simple. Entonces, mis hermanos, este no es un simple, o esto no es simplemente un estudio de historia antigua, no, y solamente tirar y decir no. Lo que nosotros hemos visto es un espejo básicamente poderoso que nos muestra a ustedes y a mí, nos muestra un patrón de conducta religiosa tan vigente como en el siglo primero. Jesús no luchó, mis hermanos, solo contra los fariseos de túnica, ¿verdad? Y de barba, no. Luchó contra toda una mentalidad, una forma de pensar religiosa que nosotros podemos fácilmente las podemos heredar y reproducir en nuestras iglesias, en nuestros hogares y peor, en nuestros corazones. Amén. Entonces, vamos a ver aquí unos principios eternos, ¿verdad? O el antídoto en contra el fariseísmo moderno. Ahora, pongan atención. De este choque épico entre Cristo y la tradición humana,
nosotros extraemos principios que no son negociables, que deben de guiarnos hoy a ustedes y a mí. Número uno, la jerarquía sagrada de la autoridad. Este es básicamente nuestro GPS espiritual, por así decirlo. Imaginémonos, mis hermanos, que nuestra vida espiritual necesita un sistema de navegación confiable. Es un ejemplo. Dios nos ha dado uno con 3 niveles claramente definidos. El primer nivel, la escritura. La escritura, la palabra de Dios escrita. Este es nuestro norte magnético infalible. Lo que ella prohíbe, la Biblia, lo que ella prohíbe claramente está prohibido. Lo que ella manda explícitamente es obligatorio. Y ojo, atención con esto. Lo que ella no regula es libertad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. La Biblia, mis hermanos, es nuestra autoridad máxima, final y suficiente. Nivel número 2, para ir avanzando. Principios bíblicos aplicados. Estos son como puentes de sabiduría, mis hermanos, que conectan la verdad eterna con mi cultura y circunstancias específicas. Por ejemplo, la Biblia no dice, no uses redes sociales, no lo dice la escritura. Pero el principio de todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Me guía esto en cómo, cuándo y por qué yo uso las redes sociales. Nivel número 3. Nivel número 3, tradiciones y prácticas humanas. Ahora, estas son las carreteras que una comunidad construye para poder vivir los principios. Ahora, pueden ser útiles, prácticas e incluso pueden ser hermosas, pero son reformables, cambiantes y culturales. Y mis hermanos, aquí está la advertencia. Nunca deben elevarse al nivel 1. Nunca. Cuando una tradición humana choca con un principio bíblico, y un principio bíblico claro, la tradición cede siempre. Tiene que ceder, siempre. Amén. 2. La pregunta, voy a decirlo así, la pregunta discernidora que lo cambia todo. Desarrollemos, por ejemplo, este hábito salvador. Cada vez que usted escuche o que usted mismo diga frases como, por ejemplo, como estas, sea que las escuchemos o que las digamos, frases como estas. En esta iglesia, nosotros siempre hemos hecho esto. Los cristianos de verdad no, refiriéndose a algo, ¿verdad? Que la Biblia no prohíbe explícitamente. Otra frase que dicen, es que mi pastor enseña que nosotros debemos de. Deténgase, mis hermanos, deténgase y haga la pregunta clave de discernimiento. La pregunta, ¿cuál es? Esto que estoy hablando de esas frases, si hay más, ustedes imaginarán cuáles. ¿Esto es Biblia o es tradición? ¿Esto es Biblia o es tradición? Porque la gran mayoría no se hace esas preguntas, sino que todo lo que se dice, es que mi pastor dijo tal cosa y así hay que hacerlo. ¿Esto es Biblia o es tradición? Esto o está esto explícitamente ordenado o prohibido en la escritura con contexto claro, o es una aplicación cultural, histórica o personal que alguien ha dogmatizado. Son varias preguntas. Mis hermanos, porque el fariseísmo nace precisamente aquí. Cuando respondemos, por ejemplo, cuando respondemos tradición, pero vivimos como si fuera la Biblia, eso nada que ver. Cuando ustedes y yo tratamos las preferencias humanas con la autoridad de los mandamientos divinos, ahí ya hay un problema, ya hay un choque. Amén. Tercer punto, el cambio radical de pregunta existencial. Aquí está uno de los cambios más profundos que Jesús introduce. La religión humana pregunta y dice, he cumplido todas las reglas externas. Lavé mis manos, di mi diezmo, exacto, asistí a todos los cultos el domingo, el sábado, el jueves, asistí o leí mi capítulo, ¿verdad? Diario, hice mi devocional, oré, no sé. Esas son las preguntas de la religión humana. Ahora, Jesús pregunta algo completamente diferente, mis hermanos. Y la pregunta de Jesús es esta. ¿Ha sido transformado tu corazón por mi gracia? Ama tu corazón genuinamente a Dios y al prójimo. Fluye de ti pureza y fe y justicia auténticas. Tu vida produce el fruto del Espíritu Santo. Vean qué diferente. La primera pregunta, mis hermanos, lleva inevitablemente a la autosuficiencia y a la crítica de otros. Yo ya cumplí, ellos no lo hicieron. Yo ya oré, yo ya di mi diezmo, yo no sé ustedes, yo sí, ¿verdad? La segunda pregunta, mis hermanos, nos lleva a la dependencia de Cristo y a la autoevaluación humilde. Por ejemplo, Señor, ayúdame. Transforma lo que aún
necesita ser cambiado en mí. Y eso que les estoy diciendo es oración mía cuando yo oro. Cuando estoy con mi esposa, yo le pido de verdad, y no lo digo para que, ay, qué carga. No, 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 no. Yo le pido al Señor que trate con mi carácter, con mi temperamento, que me ayude a que mi forma de ser, mi forma de pensar, que Luker pueda ser moldeado por el Señor. Yo le pido al Señor que me moldee. Yo quiero que me ayude a poder doblegar todo. Si yo tengo orgullo, si tengo soberbia, si tengo enojo, si tengo ira, si lo que sea que tenga, Señor, que el Señor me ayude. De verdad, a ser de verdad el hombre que Él quiere que yo sea. Entonces, como dije y repito esto, la segunda pregunta nos lleva a la dependencia de Cristo y a la autoevaluación humilde. Señor, ayúdame. Transforma lo que aún necesita ser cambiado en mí. Esa es una oración que todos deberíamos hacer. Amén. Avancemos. Ok, veamos algunos ejemplos, mis hermanos contemporáneos. Hoy vamos a ver los lavados de mano de nuestro tiempo. Vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. ¿Cómo se ven ahora esos lavados de mano? Identifiquemos entre nosotros, ¿verdad? Juntos la mentalidad farisaica en sus disfraces modernos en el siglo XXI, año 2026. Veámoslo en la iglesia institucional, ¿verdad? El farisaísmo moderno. Ojo, hacer del estilo de adoración música tradicional versus contemporánea, del código de vestimenta, corbata y vestido formal versus ropa casual, o del formato del culto, liturgia estricta versus espontaneidad, una prueba de fuego de espiritualidad o lealtad doctrinal. Se confunde, mis hermanos, preferencia cultural o generación con fidelidad bíblica. El cristianismo bíblico, ¿qué dice? Reconoce la libertad en lo no esencial, Romanos 14, y une a la iglesia en las doctrinas fundamentales, 1 Corintios 15, 3 y 4, y en el amor práctico y visible, Juan 13, 35. Número 2, en la vida devocional, ¿verdad? Personal. El farisaísmo moderno, ¿qué dice en este punto? Convertir las herramientas espirituales en ídolos, leer exactamente 5 capítulos diarios, orar exactamente 1 hora. De hecho, sabe paso, esto lo han establecido. Es que hay que orar como mínimo media hora, como mínimo 1 hora. Mis hermanos, no hay un tiempo para eso. Por eso le digo, el farisaísmo moderno. Orar exactamente 1 hora. Ayunar cada jueves sin falta. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que no haya que ayunar y que no haya que orar, claro, ¿verdad? Todas estas prácticas, mis hermanos, se convierten en el termómetro de la relación con Dios. Si se cumplen, hay paz. Si se falla, hay condenación y culpa. Eso, mis hermanos, esto es legalismo de logros espirituales. ¿Y qué dice el cristianismo bíblico en este punto? Usa las disciplinas espirituales como medios de gracia para conocer y disfrutar más de Cristo, no como fines en sí mismos, mis hermanos. La métrica real no es la casilla marcada en una lista, sino el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, manifestándose progresivamente en el carácter. Vean, mis hermanos, un ejemplo de esto. Yo conozco gente que cuidan carros, van a la iglesia los domingos, los ponen a servir, ayunan, oran, tal vez más que yo, sí, tal vez más que yo, así, en serio. Pero resulta que el fruto que ellos evidencian no es el del Espíritu Santo en ciertas ocasiones. Entonces ahí es donde usted dice, ayunan tanto, oran tanto, pero no tienen una manifestación progresiva en el carácter que se está desarrollando para parecerse más a Cristo Jesús. Vean qué interesante eso. Número 3, en las redes sociales, la vida pública digital. Veamos el fariseísmo moderno, lo que dice. Crear cuidadosamente una identidad espiritual en línea, impecable, publicar versículos diarios, citar a teólogos profundos, ¿verdad? Señalar y criticar herejías, mientras, ojo con esto, mientras que en lo privado se alimenta de amargura, envidia, juicio, lujuria en el corazón. Este es el sepulcro blanqueado digital del siglo XXI. Mateo 23, 27. Así ustedes van a encontrar muchos que dicen ser cristianos, y lo voy a decir aquí, muchos que dicen ser cristianos, pero ustedes no saben la clase de guerra y de bombas que están tirándole por el tema político. Luego, otros por los temas religiosos, que si uno es pentecostal, que si el uno es bautista, que si el otro es calvinista, que si el aquí, que la predestinación. O sea, otros dicen ser cristianos, pero tienen una doble moral con lo que publican. Un día publican una sarta de yeguadas en el Facebook y en todo lado, y por ahí un día un versículo y algo motivacional. Imagínense todo lo que ustedes quieran.
Veamos qué dice el cristianismo bíblico en este punto. La vida digital, mis hermanos, refleja imperfectamente, pero honestamente, una realidad interna. Ojo, una realidad interna que está siendo transformada. La autenticidad, la vulnerabilidad piadosa y la gracia son visibles. Se usa la plataforma para edificar, animar y señalar a Cristo, no para construir una imagen personal impresionante. Por ejemplo, hay mucha gente, yo lo he dicho, vean, aquí está la cocina de mi casa, aquí está la entrada, aquí está el televisor, está la salita, una casa pequeña. Esto no es un estudio, esto es un escritorio, aquí tengo un poco de papeles. No ando, es una lámpara de trabajo que yo tengo aquí para poder alumbrar y que se vea bien. Hay quienes prefieren buena corbata, audio, luces, que todo calce y que la imagen se proyecte de las letras y que salgan así en cámara lenta y una letra que sobresalga aquí abajo, que oh, y todo, y Dios guarde algo salga mal porque pegan 4 gritos y como decimos aquí los chicos, madrean a medio mundo porque quieren vender la imagen, saco y corbata, que se vean bien, que se vean así de fondo. Tenemos el próximo podcast donde aparecen 3 personas, la pastora o el pastor, el profeta, la evangelista, tal así ellos, como que si ellos fueran las estrellas. Mis hermanos, es predicar el evangelio. O sea, como dije, se usa la plataforma para edificar, para animar y señalar a Cristo, no para construir una imagen personal y una imagen personal que se vea impresionante. No importa si a mí se me va la luz y de repente se me apagó, yo lo retomo donde está. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Amén. Eso hay que tenerlo presentes. Amén. Vamos finalizando, mis hermanos, para lo que queda. Entonces, pensemos en eso. Si usted me está escuchando y usted se identifica con esto, no se sienta ofendido ni nada. Es para que usted y yo mejoremos. Nuestro mensaje de Cristo tiene que llegar a las personas que no conocen de Cristo. Y no solo el mensaje, sino de verdad poder reflejar que ese mensaje de verdad lo estemos viviendo. No se trata de cuánto se gana, de si tenemos plata o no. Eso no se trata. Porque algunos quieren homologar el tener éxito en empresas, en emprendimientos y eso, y quieren homologarlo con, están perdiditicos. Pero bueno, vean mis hermanos, vamos a estar para ya ir concluyendo con este tema. Hoy, mis hermanos, hoy, ya en esto que vimos, hemos hecho juntos un viaje que es sumamente extraordinario. Ya vimos, comenzamos viendo, como dije, cómo una simple ley de protección sanitaria en Levítico 15:11, ¿verdad? Dada por Dios en su sabiduría para proteger, ¿verdad? A su pueblo de epidemias en el desierto, fue gradualmente torcida, ¿verdad? Distorsionada y elevada hasta convertirse en un termómetro de espiritualidad en la tradición farisaica del lavado ritual. Vimos, mis hermanos, a Jesús confrontar ese sistema no como algo meramente incómodo o culturalmente diferente, sino como una trampa teológica profunda que busca reemplazar el corazón por el ritual y el mandamiento de Dios por la tradición humana. Pero, mis hermanos, aquí quiero que ustedes escuchen esto con claridad. Este estudio no termina con una lección de historia antigua, no, mis hermanos, termina con un espejo que refleja tu rostro y el mío con una encrucijada que exige la decisión suya y la decisión mía. Entonces, el espejo, ¿en qué sistema está usted viviendo realmente? ¿En qué sistema? Porque yo tengo que sacarme mi propio aserradero. Usted tiene que analizar el suyo, ¿verdad? La misma pregunta, mis hermanos, que Jesús le hizo a los fariseos en el siglo I, todavía hoy resuena, hoy, en esta habitación, aquí resuena en su celular, si usted me está viendo en su celular, en su computadora, y también resuena en su corazón. Y la pregunta es, ¿estás operando bajo el sistema farisaico o bajo el sistema de Cristo Jesús? El sistema farisaico, mis hermanos, la religión humana en su esencia, te dice en una voz exigente, tu valor espiritual, tu aceptación ante Dios depende exclusivamente de lo limpio que logres estar por fuera. Usted tiene que cumplir los rituales, siga las tradiciones, marque todas las casillas, ¿verdad? Ya ayuné, ya di diezmo, ya ofrendé, ya oré, etcétera. Pero si falla, y fallarás, porque si vamos a fallar, lave sus manos y vuelva a intentarlo. O sea, la carga de tu pureza descansa sobre tus frágiles hombros de papel. Esto es una carrera básicamente sin fin y esto es un peso insoportable. Pero mis hermanos, lo bonito de todo eso es que el sistema de Cristo, el evangelio puro, declara con voz que calma tormentas. Y dice la voz del
¿verdad? Del evangelio puro dice, tu condición real es la de un corazón que por más que lave sus manos ritualmente, sigue profundamente contaminado por dentro. Jeremías 17:9. Pero yo, dice Jesús, cargué con esa contaminación en la cruz del Calvario. Mi sangre, dice Jesús, no es agua para lavar manos externas, es medicina quirúrgica para el alma enferma. Dice Jesús, yo te ofrezco una pureza que no comes, que no tocas, que no lavas. Una pureza imputada primero a su cuenta y a la mía como don gratuito y luego impartida progresivamente a tu carácter por mi Espíritu Santo. La carga de tu pureza, dice Jesús, yo la cargué por ti. Entonces, mis hermanos, en este momento usted y yo estamos de pie ante dos fuentes de limpieza radicalmente diferentes. El agua de tu esfuerzo es el lavado de manos de tu religión personal, tu moralidad autoconstruida, tus buenas intenciones y resoluciones. Es el agua turbia de la autojustificación. Usted puede dejar sus manos, ¿verdad? Bien presentables por un rato. Puede impresionar a los que ven por fuera, pero usted nunca toca, ¿verdad? Pero nunca toca esta palabra coilián, ¿verdad? Esa parte, el vientre de tu pecado más profundo. Ni limpia, mis hermanos, la conciencia de su culpa o de tu culpa real. En cambio, la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? La sangre de su sacrificio es el lavado que solo Dios puede proveer. Dios, o sea, aquí Jesús no te está pidiendo que traigas agua limpia, sino que reconozcas honestamente la suciedad suya y la suciedad mía. Como anunció el profeta Isaías, ¿verdad? Centenares de años atrás, antes de Jesús, dijo él, Isaías 1:16, dice, lavaos, limpiaos, dejad de hacer lo malo. Este, mis hermanos, es el llamado al arrepentimiento genuino, no a mejorarse, sino a darse por vencido en el intento de la autolimpieza. Dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta, mis hermanos, es la promesa de la gracia que transforma. No blanquea, sino transforma radicalmente. Hoy, mis hermanos, Jesús hace la misma pregunta que le hizo a los fariseos, pero con más amor, ¿verdad? Más paciencia y más urgencia de la que ellos mostraron. Y la pregunta es, ¿prefieres seguir gastándose o cansándose en el ritual interminable de lavar tu imagen externa, de mantener apariencias, de seguir reglas que nunca tocan el corazón de nosotros? ¿O usted quiere que, dice Jesús, que yo realice en usted y en mí la cirugía radical, profunda, transformadora que solo la sangre del nuevo pacto puede hacer? La religión humana, mis hermanos, en su tono más exigente y condenatorio, grita y dice, límpiate a ti mismo, esfuérzate más, cumple mejor. Cristo, mis hermanos, con las heridas, ¿verdad?, de clavos aún visibles en sus manos extendidas, nos susurra con una voz, ¿verdad?, que parte el corazón de piedra y dice, yo te haré limpio, descansarás. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara e irrevocable. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mis hermanos, la fe salvadora, mis hermanos, no es un ritual que añadimos a una lista de lavado, no. Es el abandono de todos los rituales para aferrarnos desesperadamente a la persona que cumplió todos los rituales, todas las leyes, todas las demandas de santidad por usted y por mí. La pregunta que aquí suena y retumba que retumba en el silencio de nuestro corazón en este momento es, ¿a cuál voz vamos a rendir nuestro corazón hoy? ¿A la exigencia implacable de la religión que dice, hágalo usted? ¿O a la oferta gratuita de la gracia que dice, yo lo hice por ti? Amén. Mis hermanos, gracias de verdad. Ahí está esta lección y yo espero que de verdad analicemos y que esto nos confronte y nos ayude. En el nombre de Jesús. El Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos próximamente con otros estudios adicionales y nos vemos los jueves también en el estudio bíblico. En mi canal pueden encontrar cursos y otros temas que les van a ser de mucha ayuda. El Señor me los continúe bendiciendo y les amamos un montón. Nos vemos. Chao.